Maria, toda vez que eu gravar, acontece esse negócio aí. Tirar essa caneta daqui. Não tem um, eu cortei. A caneta carrega aqui? Carrega aqui? Não, ela vai carregar. Vai. Deve ser o contrário. Eu vou pegar Meu marido comprou uma baratinha, só que só pega esse lado, assim, ó. Tipo, é parecido, é redondinho assim, parece como se fosse um silicone, sabe? E não tem assim ponta fina. A de ponta fina lá tava 150. Meu marido, né, comprou um tablet. Vai escrever aqui. Essa aí já não dá. Essa aí já não dá, é muito grossa. Eu tô juntando dinheiro agora pra comprar umas canetas. Porque essa caneta é caríssima. É 150. Só que lá eu comprei, tipo assim, Mas não é a original, é a original. a original 150, lá em São Paulo. Eu não vou comprar a minha agora não, você vai final do ano. Eu vou embora no final do ano. Você pode te mandar um pizza no negócio. Tá bom, porque lá é baratinha, 150. Buenos días, empezamos por favor. Nossa. La siguiente semana es nuestro primer parcial y solamente tenemos dos temas avanzados, que es hematopoiesis y el tema que vamos a avanzar hoy, la sangre. También con ustedes ya hablamos del examen parcial práctico. Los temas que van a ingresar al práctico van a ser serie roja y serie blanca. Aprovechen lo más que puedan el primer parcial, ya que son temas cortos, porque en el segundo parcial seguro que les va a venir mucho más temas por acumulación del primer parcial. ¿Listo? Entonces aprovechen a sacar buenas notas, que son temas fáciles. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar de la sangre. En la anterior clase vimos todo el proceso de hematopoiesis. Hablamos que la hematopoiesis era como una máquina productora de células sanguíneas, ¿cierto? Esta máquina productora de células sanguíneas me permite poder obtener un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y una plaqueta, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para eso yo debo ir recordándome ¿qué célula madre hematopoyética forman los glóbulos rojos? Mieloides. Si yo les pregunto qué célula madre hematopoyética forman las plaquetas, mieloides. Y si les pregunto qué célula madre forman los glóbulos blancos, Não. Mieloide também, solo metade. mieloide y Linfóide. las dos, porque la mieloide forma, ¿se acuerdan que tenemos 5 glóbulos blancos, no ven? Sí. La mieloide forma neutrófilo, eosinófilo, basófilo y monocítico. Y la linfoide forma linfocito. Entonces, ¿quién forma los glóbulos blancos? Mieloide y linfoide. ¿Quién forma los anticuerpos? Células B. Células B. Si digo quién forma los linfocitos, Linfóide. Linfóide. célula madre, linfóides. Eso es lo básico que debo saber. Yo no les voy a preguntar en el proceso de hematopoiesis cómo se da todo el proceso de los eritrocitos, todo el proceso de los glóbulos blancos, todo el proceso de las plaquetas, porque es mucho. En una clase yo no logro explicar y logro que ustedes entiendan todo lo que es hematopoiesis, pero sí están en la obligación de saber lo básico. ¿Listo? Ahora, ¿por qué les hablaba de eso? Porque con eso básico
ustedes aprendieron, vamos a ver ahora lo que es la sangre y cómo está dividida ella. Cuando nosotros hablamos de la sangre, hablamos que es un tejido conjuntivo especializado, que tiene muchísimas funciones y la vamos a ver ahorita. Pero antes de entrar a todas esas funciones de la sangre, les muestro un esquema de lo que vamos a desglosar en esta clase. Nuestro tejido sanguíneo, que es la sangre, está principalmente dividida en dos componentes. Una es el plasma y otra que son las células sanguíneas. Cuando nosotros hablamos de las células sanguíneas, también lo vamos a conocer con el nombre de elementos cósmicos. Y tenemos tres. Glóbulos rojos, acuérdense que también son llamados eritrocitos. Glóbulos blancos, acuérdense que también son llamados leucocitos. Y plaquetas, acuérdense que también son llamados trombocitos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas diapositivas que yo pongo trombocitos, hay otras diapositivas que pongo plaquetas, hay algunas que pongo glóbulos blancos, hay otras que pongo leucocitos. Entonces ustedes ya tienen que ir reconociendo estas células sanguíneas. La otra parte de mi sangre es el plasma. ¿Cuántos litros de sangre nosotros tenemos? 5 a 7. 5 a 7 aproximadamente, ¿no ves? Dependiendo de la estatura, dependiendo del peso, varía un poquito eso. Estamos hablando de adultos, ¿no ves? Porque el niño la bulimia es un poquito mayor. Ese 5 a 7 litros corresponde aproximadamente 7 a 8% del líquido que nosotros tenemos. Del 100%, de esos 5 litros que nosotros tenemos en sangre, corresponde al 100%, ¿no ves? Aquí vamos a ver. Esos 5 litros de sangre que nosotros tenemos es 100% de mi sangre. Ahora, de ese 100% de mi sangre, la literatura menciona dos características. Algunas literaturas dicen que 40 a 45% de esta sangre, de este 100%, son células sanguíneas. Y dice que entre el 60% aproximadamente al 55% de este 100% de mi sangre es plasma. Otro detalle que yo tengo que saber, ¿qué es lo que más tengo? ¿Células sanguíneas o plasma? Plasma. De este porcentaje, 90% es agua. Entonces, mi sangre está compuesta por más cantidad de agua. Entonces, cuando yo tengo una pérdida de sangre, ¿qué es lo que más pierdo? No pierdo una cantidad de células sanguíneas, lo que más pierdo es agua. ¿Y cómo yo controlo o cómo puedo ayudar a mi paciente a reponer esa agua? ¿Con qué? ¿Con transfusión sanguínea? Esas no, agua. Solo quiero agua, suero. Eso se llama sustancia cristalloide. Porque nosotros podremos hidratar a mi paciente o controlar el medio interno con dos sustancias, ¿se acuerdan? Cristaloides y coloides. La que más usamos es cristaloides. ¿Cuáles son las cristaloides? Lo que me acaban de decir: solución fisiológica, rigen normal, rigen lactato. Entonces, eso tenemos nosotros. Lo último que pensamos recién en mi paciente es transfundir. Porque cuando nosotros pensamos transfundir es porque nos faltan las células sanguíneas. Pero no pensamos en transfundir de manera primaria. ¿Por qué? Porque lo primero que mi paciente necesita es agua. Y las transfusiones de sangre no tienen agua. ¿Qué tienen? Células sanguíneas. ¿Y qué es lo que más pierde mi paciente cuando tiene un sangrado? Agua. Entonces, eso quiero que les quede claro. Ante un sangrado masivo, lo primero que yo tengo que hacer es hidratar a mi paciente. ¿Con qué? Con sustancia cristalina. Después puedo pensar en una transfusión. ¿Listo? Veamos algunas características de la sangre. Tiene una densidad mayor que el agua, 1005 a 1006. Ya les dije, 7 a 8% del kilogramo del peso es el volumen sanguíneo que nosotros tenemos. Aproximadamente son 5 a 7 litros de sangre que tenemos. La composición básica de la sangre es esta: células sanguíneas y plasma. Nosotros tenemos más plasma en la sangre que células sanguíneas. Y de ese plasma más está compuesto un 90% de agua.
Eso es lo básico que yo debo saber de la composición de mi sangre. Después, el pH de la sangre, ¿cuánto es? 7.35 a 7.45. Ya ustedes saben, por debajo de 7.35 hablamos de acidosis. Por arriba de 7.45 hablamos de alcalosis. ¿Qué más tenemos que saber? La volemia de un recién nacido siempre va a ser mayor. Por eso es que los niños y los recién nacidos se deshidratan más rápido. Tienen una diarrea, tienen vómito y rápido se me deshidrata. Entonces lo primero que yo tengo que, ¿por qué se me deshidrata rápido? Por este mismo motivo. Mi sangre está compuesta por más agua. Por eso estos pacientes los voy a ver deshidratados y tengo que actuar rápido. Entonces, vamos viendo las funciones de la sangre. Tienen muchísimas funciones. Me regula el pH, me regula la temperatura térmica corporal, me ayuda a que se activen los factores de coagulación, me ayuda al transporte de oxígeno, me ayuda a eliminar todo el desecho que yo tengo. La sangre tiene muchas funciones, vamos a ver un poquito desglosando cada una de ellas. Transporte. A través de la sangre y con ayuda de los glóbulos rojos existe el transporte de oxígeno, que me permite hacer un transporte respiratorio, me permite que haya una circulación mayor, una circulación menor, porque si no hubiera todo ese movimiento, no pudiera haber una buena oxigenación en el cuerpo. Nutritivo es otra función de transporte, porque a través de la sangre se transportan mis nutrientes principales, que son, ¿qué nutrientes? ¿Alguien sabe cuáles son los nutrientes que nutren a mi glóbulo rojo para que mi glóbulo rojo tenga la función que ustedes conocen, que es transportar oxígeno? ¿Qué necesita mi glóbulo rojo? ¿Qué más? Son tres cosas que mi glóbulo rojo necesita y que si yo lo suministro, van a ver cómo funciona el órgano. D y falta punto más. Hierro, muy bien. Vitamina B12, muy bien. Falta punto. No, que tomamos las mujeres desde antes de embarazarnos y durante el embarazo. Eso. Cuando hablemos del tema de anemia, van a ver ustedes que para que el glóbulo rojo crezca con buen tamaño, buen color, buena cantidad, con buena forma, necesito de hierro, vitamina B12 y ácido fólico. A eso llamo la parte nutritiva de lo que es la sangre. También la sangre tiene función excretora. ¿Qué quiere decir excretora? Eliminar. ¿Alguien me puede decir cuál es el motor metabólico del cuerpo? ¿Qué órgano se lo considera el motor metabólico? Hígado. El motor metabólico del cuerpo es el hígado, porque él metaboliza todo lo que yo ingiero. Desde simple alimentos y grasa, drogas, alcohol, componentes químicos, todo metaboliza mi hígado. ¿Cuál es el órgano excretor de mi cuerpo? Vejiga. ¿Sí? Excretor, riñón. Todo lo que yo ingiero va a ser eliminado por el riñón a través del ultrafiltrado de la sangre. ¿Qué componente forma el riñón a través del ultrafiltrado de la sangre? ¿Qué forma cuando hace ese ultrafiltrado de la sangre? Orina. Por eso es que yo puedo medir alcohol en orina, puedo medir drogas en orina, puedo medir electrolitos en orina, puedo medir lo que yo quiera en orina, porque a través de la orina va a salir todo desecho de mi sangre. ¿Listo? ¿Hay una diferencia entre hemostasia y homeostasia? Sí, y muchas veces lo confunden, por eso que eso tiene que quedar claro. ¿Qué es homeostasia? Equilibrio. Equilibrio de homeostasia. ¿Equilibrio de qué? Los dos son equilibrio. Hemostasia es equilibrio también, y homeostasia también es equilibrio, pero ¿dónde está la diferencia? Aquí. Esto, homeostasia es el equilibrio del medio interno con el manejo del agua. Y hemostasia es el equilibrio de qué? De la sangre. Eso lo vamos a ver en el tema cuando entremos al tema de hemostasia y coagulograma. Ahí lo vamos a ver también. Otra función de la sangre es defensa. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran los que formaban los glóbulos blancos? La célula madre mieloide, pero eran los linfocitos T, ¿no ves? Ellos forman anticuerpos, los anticuerpos son los que nos ayudan a la defensa. Esa es otra función que tiene la sangre.
Vuelvo a decir la composición que les coloqué aquí al principio. Cuando yo le saco sangre a una persona y lo dejo reposar en un tubo, aproximadamente mi sangre se va a separar entre el lapso de 1 hora a 2 horas. ¿Qué hicieron ustedes en el laboratorio? Hicieron hematocrito, ¿no ves? Sí. Llenaron el capilar con sangre, lo llevaron a la microcentrifugadora. ¿Para qué lo llevaron a la microcentrifugadora? Para que separe los glóbulos rojos del plasma. Pero la centrifugadora lo separa a una velocidad más rápida. Si yo no pongo mi sangre en una centrifugadora y lo dejo mi tubo ahí reposar, en el lapso de 1 hora, máximo 2 horas, mi sangre se va a separar solita, sin necesidad que yo coloque en una centrifugadora, por el peso y por la necesidad. Fíjense, todas mis células sanguíneas, llamadas también elementos formes, van a quedar abajo y todo mi plasma va a quedar arriba. ¿Por qué? El plasma 90% es agua, por lo tanto es menos pesado, es más ligero, por eso siempre va a quedar en la parte de arriba. Y en toda esta parte de abajo van a quedar mis células sanguíneas, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ahora vamos a ver cómo se van ordenando mis células sanguíneas aquí. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Ahora, en esta práctica que viene de serie blanca, se supone que yo voy a tener sangre, ya la tenemos la sangre guardada para ustedes. Voy a sacar una gota de sangre y muchas veces yo pienso que veo así mi sangre, porque ustedes saben que la sangre está compuesta por elementos formes, que vendrían a ser glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Pero ustedes van a ver que de esa sangre que ustedes tienen guardada, van a colocar en una lámina, van a hacer su frote y van a mirar al microscopio. Es imposible que yo mire así. Para que yo pueda ver así como están viendo acá, yo necesito teñir esa lámina. Entonces, la siguiente semana yo les voy a dar láminas teñidas y van a hacer ustedes sus propias láminas de sangre y van a ver la diferencia de cómo se ve una sangre sin teñir y cómo se ve una sangre teñida. Solo puedo ver así cuando yo tengo mi lámina teñida. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar ahora a estudiar plasma y luego los elementos formes. Del plasma ya conocen varias cosas porque ya hemos venido hablando. Para su mejor estudio lo vamos a dividir en 2 partes. El plasma está formado por sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Miren esta imagen de aquí. Cuando yo divido la sangre o cuando se separa fisiológicamente la sangre, ustedes ya saben que el plasma queda arriba. Pero fíjense que los glóbulos rojos son los que quedan al fondo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos millones de glóbulos rojos. Como tenemos más cantidad, hay más peso. Y ellos siempre van a quedar al fondo del estudio. Más arriba siempre están juntitos las plaquetas y los glóbulos blancos. No sé si alguna vez han escuchado el plasma rico en plaquetas. ¿Han escuchado? Se lo utiliza mucho para qué? Cicatrizaciones de heridas, para la piel, también se lo utiliza tanto para la parte clínica como también para la parte estética. Plasma rico en plaquetas. ¿De dónde sale ese plasma rico en plaquetas? Justamente de él. Se sacan el plasma y junto con el plasma, porque miren, esta línea que separa el plasma de los glóbulos rojos, están las plaquetas. Entonces se sacan todo el plasma, me dejan a los glóbulos rojos y se están llevando ahí el plasma y la plaqueta. Yo veo en procedimientos dermatológicos de personas que usan el plasma, pero hay probabilidades de contener virus, de bacterias, ¿De bacterias? Claro, porque si no lo manipulamos en lugares estériles, por supuesto que sí. Pero si la sangre que se sacara está contaminada, por ejemplo, VIH o otras enfermedades, ¿hay cómo pasar por el plasma? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus que no solamente está en los glóbulos rojos, sino que puede, y ojo, se me puede escapar algún glóbulo rojo de aquí, ¿no? Porque yo voy a sacarme toda esta capa, pues se me puede escapar un glóbulo rojo de ahí, ¿sí? Entonces, todo el plasma que se está trabajando en la clínica debe ser, Por eso debería ser una institución que te respalde, que es libre de todas pruebas. Es más, cuando yo hago prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, hago sífilis, yo no utilizo glóbulos rojos. Utilizo el plasma para detectar. Entonces, sí, puede haber. Comencemos entonces. Sustancias inorgánicas. ¿Cuáles son las sustancias inorgánicas de la sangre? En primer lugar, agua. Esto se les tiene que quedar claro. 90% de mi plasma es
agua. ¿Qué puedo encontrar también en el plasma? Todos mis electrolitos. ¿Cuáles son los tres principales electrolitos en sangre? Sodio, cloro y potasio. ¿Qué laboratorio se llama ese cuando yo pido los tres? Ionograma. Ionograma es un equipo, para que ustedes aprendan. Es un equipo así. Yo coloco mi sangre, el equipo saca mi sangre y me imprime los tres electrolitos. Me imprime sodio, me imprime potasio y me imprime cloro, los tres. Entonces de nada me sirve, yo a veces veo órdenes de laboratorios que solamente piden sodio. El equipo me va a pedir los tres. O solamente el médico pide potasio, pero el equipo me va a imprimir los tres. Si ustedes saben que ese estudio vienen los tres, siempre pidan ionograma. Si es ionograma, ustedes saben que el equipo les va a imprimir sodio, potasio y cloro. Si quieren pueden pedir otros electrolitos como dijo su compañero. Si quiero yo pido magnesio, pido calcio, puedo pedir lo que yo quiera. Pero los tres principales justamente son ellos porque vienen juntos como se los pido. Esta era la composición de sangre que yo les dije. Para que yo tenga una mejor separación de la sangre, ¿qué necesito? Una centrifugadora para hacerlo más rápido. Pero si no tengo una centrifugadora, ustedes saben que fisiológicamente mi sangre siempre se va a separar en plasma y células sanguíneas, fisiológicamente. Les vuelvo a mostrar esta imagen. La literatura dice no solo 55, algunas literaturas van a decir hasta el 60%, por eso se lo puse acá. El plasma, 45%, y algunas literaturas manejan 40%, células sanguíneas. Aparte de tener aguas, electrolitos, minerales, hay unas proteínas muy importantes que tiene el plasma que nos importan a nosotros en esta materia. Una es albúmina. La albúmina, por ejemplo, como dice acá, maneja el balance osmótico. La albúmina también, si ustedes recuerdan, es la proteína que transporta las bilirrubinas para convertirla en indirecta en directa. La albúmina también forma parte del perfil nutritivo de un paciente. Si yo quiero saber si un paciente está en un cuadro de desnutrición, que lo van a ver muchísimo en niños o en adultos cuando tienen cuadros de anorexia, si yo quiero saber que mi paciente está en un cuadro de nutrición, pido tres laboratorios. Proteínas totales, albúmina y globulina. La albúmina es una proteína también que forma parte del perfil nutritivo. ¿Qué otras proteínas voy a encontrar en el plasma? Anticuerpos. Todos los anticuerpos que ustedes conocen, IgM, IgG, IgA, IgD, están en el plasma. ¿Qué voy a encontrar también en el plasma? Los factores de coagulación. Los 13 factores de coagulación que vamos a ver en la siguiente, después del primer parcial, los 13 factores de coagulación yo los encuentro en el plasma también. ¿Qué encuentro en las células sanguíneas? Ya saben, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Listo, para terminar el plasma y empezar con los elementos formes, vamos a terminar con las sustancias orgánicas, que ya acabamos de hablar. Está formada por proteínas, por anticuerpos, por hormonas. Ahora vamos con esta otra parte que son elementos formes. Ahí, células sanguíneas o elementos formes. ¿Cuáles son ellos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Vuelvo a decir, si mi sangre se separa, ¿qué voy a obtener yo? Siempre abajo mis glóbulos rojos. Y esta capa que separa mis glóbulos rojos con mis glóbulos blancos, que normalmente se las logra ver un poquito blanquecinas, están los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora acuérdense que ya les dije que los glóbulos blancos nosotros desde la anterior clase para adelante los vamos a estudiar en dos grupos, ¿no ves? Por más que yo los estudie en dos grupos, ustedes saben que son 5 los glóbulos blancos que nosotros tenemos. ¿Por qué se los divide en dos grupos? Porque vamos a comenzar a identificarlo al microscopio y lo vamos a comenzar a estudiar de manera clínica, así, separados en dos grupos. El primer grupo es agranulocito. ¿Qué quiere decir la letra A delante de una palabra? Sin grano. Estos no tienen gránulos, fíjense, solamente tienen un solo núcleo. ¿Cuáles son ellos? Linfocito y monocito. El otro grupo de glóbulos blancos se llama granulocito. ¿Por qué?
porque dentro de De ellos granos. tiene granos. ¿Cuáles son ellos? Neutrófilos, sinófilos y Basófilos. ahora los vamos a conocer a cada uno de ellos, de las células sanguíneas. Comenzamos con los glóbulos rojos primeramente. Recuerden que son llamados también eritrocitos. Algo que tienen que tener claro ustedes es que los glóbulos rojos no tienen por qué cambiar de tamaño, forma, cantidad y color. Nunca. Mis glóbulos rojos no tienen por qué cambiar de eso. Si cambia el hemograma, me lo va a decir. El siguiente tema que nos toca justamente es hemograma. Hoy avancé hemograma con el grupo A. El hemograma nos va a decir si mi glóbulo rojo cambia de forma, de tamaño, de color o de cantidad. Pero para eso yo tengo que saber primero que no puede cambiar. Entonces, tengo que saber, si no puede cambiar de tamaño, ¿cuál es el tamaño normal de los glóbulos? Los glóbulos rojos tienen un tamaño aproximadamente de 6 micrómetros. No puede cambiar de forma. Entonces, primero tengo que saber cuál es la forma normal del glóbulo rojo. Son bicóncavos con una membrana muy flexible para que puedan pasar por los vasos sanguíneos. No pueden cambiar de color. Entonces, para eso tengo que saber cuál es el color del glóbulo rojo. Rojo, ¿quién le da la coloración a los glóbulos rojos? La hemoglobina. También tengo que saber que los glóbulos rojos no pueden cambiar de cantidad. Si yo sé que no cambia en cantidad, tengo que saber cuál es la cantidad entonces de mis glóbulos rojos. La literatura de manera general menciona de 3,5 a 5,5 millones de glóbulos rojos. Pero eso me dice la literatura de manera general. Y de aquí en adelante ustedes van a ver que los glóbulos rojos yo tengo que medirlos diferente en hombres que en mujeres. Es diferente en adultos que en niños. Yo no puedo medir la misma cantidad de glóbulos rojos en hombres que en mujeres porque las mujeres van a tener menos cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Por las pérdidas sanguíneas mensuales que se tienen. Entonces, yo no puedo manejar un solo valor, tanto para hombres como para mujeres. Me tengo que acostumbrar a manejar valores diferentes. Eso lo vamos a ver cuando entremos en hemograma. ¿Qué más tengo que saber de los glóbulos rojos? ¿Quién lo forma? La célula madre y el óvulo a través de la médula ósea. ¿Cuánto tiempo mi médula ósea tarda en formar un glóbulo rojo? 7 días. 5 a 7 días. ¿Qué más tengo que saber de los glóbulos rojos? ¿Cuánto es su vida media? 90 a 120 días. ¿Dónde mueren los glóbulos rojos? Eso es lo básico. ¿Qué función tienen los glóbulos rojos? Transportar. Si ya yo conozco todo lo normal de los glóbulos rojos, para mí va a ser más fácil reconocer que no es normal en mi glóbulo rojo. ¿No? Ya lo hicieron ustedes glóbulos rojos en laboratorio, lo hicieron a través de tabla de construcción, lo hicieron de manera manual. Entonces fíjense en esta imagen lo que les decía. Mi glóbulo rojo no tiene por qué cambiar de forma, no tiene que ser así estrellado, no tiene que estar fragmentado, no tiene que ser esférico, sino en forma bicóncava. Algo que me faltaba de los glóbulos rojos, dos cosas. ¿Los glóbulos rojos tienen núcleo o no tienen núcleo? No. Es una célula anucleada. Por eso cuando yo miro el microscopio los miro así. Esta parte que ven blanca, porque yo voy a teñir la lámina, el colorante tiene núcleo y citoplasma de la célula. Como el glóbulo rojo no tiene núcleo, al medio no tiene nada. Por eso es que se ve esa parte blanquecina en los glóbulos rojos, porque es una célula anucleada. ¿Por qué pierde el núcleo del glóbulo rojo? Porque pierde. ¿Por qué lo pierde? Porque de las otras células tienen núcleo, los glóbulos blancos tienen núcleo. Pero los glóbulos rojos pierden su núcleo, ¿por qué? Por un motivo. Porque ellos transportan el oxígeno. Porque él cede su núcleo para que dentro de él ingrese más cantidad de moléculas de oxígeno. ¿Qué más tengo que saber de los glóbulos rojos? ¿Cuál es su célula inmadura de los glóbulos rojos? Retículo. ¿Por qué tengo que saber de la célula inmadura? Porque acuérdense que mi máquina productora de células sanguíneas, que es llamada médula ósea, no tiene que liberar células inmaduras a la sangre. ¿Lo ves? Sí. Ya vimos todo lo más básico de los glóbulos rojos. Ahora entremos a ver a los Reticulocitos. As células imaturas.
Los glóbulos blancos, ¿para qué me ayudan a mí? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, doctor? ¿Para qué sirven? Defensa, ¿qué más? ¿Para qué más sirven los glóbulos blancos? Defensa, muy bien. ¿Me permiten detectar una infección? Sí. ¿Me permite dar un nombre y apellido a mi infección? ¿No? Me permite ver si es infección bacteriana, viral, parasital. ¿Qué más? Me permite ver si hay inflamación. Entonces, los glóbulos blancos tienen muchas funciones. Mecanismo de defensa, me permite ver una inflamación, me permite detectar una infección y me permite dar un nombre y apellido a mi infección. Todo eso hace los glóbulos blancos. Ahora, para su estudio ya dijimos que lo vamos a dividir en dos grupos. Los granulocitos que tienen gránulos en su interior también son llamados polimorfonucleares. ¿Qué quiere decir poli? Que estos polimorfonucleares van a ver que tienen varios gránulos. Lo van a ver ahorita y ustedes también lo van a ver en la parte práctica. El otro grupo se llama agranulocito o mononuclear. ¿Qué quiere decir mono? Solamente uno. Tiene un solo núcleo, no tiene nada más. Entonces lo vamos a estudiar ahorita. Comenzamos con los polimorfonucleares o granulocitos. Son tres, ¿lo ves? Neutrófilo, xenófilo y basófilo. ¿Por qué se llaman poli? Mire, tienen varias granulaciones. Por eso son llamados polimorfonucleares también. Comenzamos con el neutrófilo. ¿Qué me debo recordar yo de los neutrófilos? Quizás ustedes ya lo vieron antes, pero lo vamos a volver a recordar acá. Esta célula me defiende de qué tipo de proceso? Lo principal. Uno. ¿Qué más tengo que saber del neutrófilo? De los 5 glóbulos blancos que yo tengo en sangre, este es el que más tengo. Este tengo aproximadamente 55, 65% y algunas literaturas mencionan hasta 70% de neutrófilo. ¿Qué más tengo que saber de los neutrófilos? ¿Han escuchado alguna vez de la desviación a la izquierda? Sí. Este es el que me dice si hay o no hay una desviación a la izquierda. ¿Qué más tengo que saber de los neutrófilos? Vamos a hablar de desviación a la izquierda cuando lleguemos al programa. ¿Qué más tengo que saber de los neutrófilos? ¿Cómo se llama su célula inmadura? Bastón o callado. Ellos son la célula inmadura de los neutrófilos. ¿Qué más tengo que saber de los neutrófilos? Fíjense, es el que más tiene segmentos o gránulos adentro. Tiene de 3 a 6. Entonces, cuando ustedes lo miren en el microscopio, ustedes van a ver y van a contar estos gránulos y van a contar que hay más de 3. Pueden, sí o sí tienen más de 3, pero no pueden tener más de 6. Porque si tienen más de 6 se llaman neutrófilos hipercementados. Pero ¿para qué me interesa a mí saber que hay neutrófilos hipercementados? Si alguna vez un bioquímico o un técnico encuentra neutrófilo hipercementado, cuando mira el microscopio me lo va a poner en el hemograma. ¿Y para qué me sirve a mí como médico saber que hay neutrófilos hipercementados? Solamente 3 veces en su vida ustedes van a encontrar neutrófilos hipercementados. Uno, cuando estén con una desviación a la derecha de su paciente. Cuando hay desviación a la derecha, hay neutrófilos hipercementados. 2, cuando el paciente tenga una anemia megaloblástica, ¿me escuchaba de la anemia megaloblástica? Mi paciente va a tener neutrófilos hipercementados. Y 3, cuando mi paciente tenga algún tipo de leucemia, mi paciente también puede llegar a tener neutrófilos hipercementados. Después, nunca más en su vida ustedes van a ver neutrófilos hipercementados. ¿Listo? Ahora, en tamaño es imposible que ustedes lo confundan cuando miren al microscopio la siguiente semana. Miren el tamaño de un glóbulo rojo a diferencia de un glóbulo blanco. Cualquiera de los glóbulos blancos, hay algunos que son más grandes que otros, pero en promedio los glóbulos blancos miden entre 15 a 20 micrómetros. En cambio, los glóbulos rojos, ¿cuánto medían? 6 micrómetros, máximo 8, algunas literaturas no. Y las plaquetas son las más pequeñitas, miden 2 micrómetros. Entonces, en tamaño es imposible que ustedes confundan un glóbulo rojo, un glóbulo blanco y una plaqueta en el microscopio. No lo van a confundir. Sigamos con el segundo polimorfonuclear, eosinófilo. ¿Qué debo acordarme del eosinófilo? ¿De qué tipo de microorganismos me defienden los eosinófilos? Parasitosis y alergia. Y también me ayudan a defenderme contra procesos Alérgicos. Esas son las dos funciones principales del eosinófilo. Cuando ustedes lo miren al microscopio, el eosinófilo solo va a tener
2 granulaciones. Si tiene más de 2, no es eosinófilo. Si tiene menos de 2, no es eosinófilo. Les estoy recordando porque la siguiente semana lo que les estoy mostrando ustedes lo van a ver al microscopio. Eso tengo que saber del eosinófilo. Vamos con el basófilo. Miren, el basófilo tiene tantas granulaciones en su interior que no las puedo contar. Es la célula que yo menos tengo en sangre. El eosinófilo que acabamos de pasar, no les dije, su valor normal va de 0 a 7%. Hasta 7% yo puedo encontrar en sangre. Pero el basófilo, su valor normal es de 0 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes miran al microscopio, yo no les voy a pedir que busquen basófilo. ¿Por qué? Porque tienen 0% de probabilidad de encontrar un basófilo. ¿Qué función tienen los basófilos? ¿Alguien recuerda? No. Alérgico. ¿Por qué los basófilos me defienden de procesos alérgicos? Estos gránulos que ustedes ven aquí adentro están hechos de histamina. ¿Y para qué es la histamina? Es un precursor de procesos alérgicos, ¿no ves? Entonces, por eso esta célula es específica en procesos alérgicos. Listo, esos son los polimorfonucleares. Ahora veamos los mononucleares. ¿Qué quiere decir mono? Uno. Agranulocitos sin gránulos, quiere decir que solamente tiene un solo núcleo. Estos son dos, linfocito y monocito. Ahora fíjense la característica del linfocito. Su núcleo, su único núcleo que tiene, me cubre casi toda la célula, no me deja espacio del citoplasma. Ahora miren el monocito, a veces yo lo confundo mucho el linfocito con el monocito. El monocito también tiene un solo núcleo, pero fíjense, su núcleo en primer lugar no es redondo como el linfocito. El linfocito siempre su núcleo va a ser bien redondo, no me deja espacio de citoplasma. En cambio, miren al monocito, su núcleo no es bien redondo, fíjense, comienza a ser deforme, su imaginación puede llegar. El núcleo del monocito a veces parece forma de C, parece forma de poroto, parece forma de riñón. Entonces, esa es la forma que tiene el núcleo del monocito y eso es lo que me permite diferenciar con el linfocito. Otra característica, fíjense, me deja más espacio de citoplasma el monocito. ¿Por qué les muestro esta diferencia? Porque en el microscopio lo vamos a ver la siguiente semana. Este sería un monocito, ¿no? Arriba. Este es un linfocito y este es un monocito. El de arriba, en la otra imagen, ese. El de Linfocito. Es que no está tan redondo. No está tan redondo, pero no se deforma tanto. Eso les va a costar un poquito diferenciar. Y además que el monocito, fíjense, el citoplasma que me deja es bastante. En cambio, el linfocito no me deja casi espacio de citoplasma. La única forma que ustedes comiencen a diferenciar es mirando. Acá hay otra imagen. ¿Lo ven? Linfocito, lo ven, monocito. El linfocito me deja poco espacio de citoplasma y su núcleo es más redondo. El monocito me deja más espacio de citoplasma y su núcleo no es tan redondo. Eso les va a servir las clases que vienen. Pero ahorita lo que vamos a ver más es la parte clínica. ¿De qué tipo de infección me defienden los linfocitos? Virales. Es el segundo glóbulo blanco más abundante que nosotros tenemos en sangre. El primero era el neutrófilo, ¿se acuerdan? 55, 65 hasta 70%. El segundo es el linfocito, del 25 al 35% y algunas literaturas manejan hasta el 40%. Ojo con esto. Yo no puedo valorar un hemograma en un niño que en un adulto. ¿Por qué? Porque en el hemograma lo tienen invertido los niños hasta los 5 años de edad. Nosotros como adultos, nuestro hemograma tenemos más neutrófilos. 60%, 65% de nuestros glóbulos blancos es neutrófilo. Y solamente tenemos 25 a 35 de linfocitos. En un niño hasta los 5 años de edad, ellos lo tienen invertido. Ellos tienen 50-60% de linfocito y tienen 30-35% de neutrófilo. ¿Alguien sabe por qué? Por el
niños recién terminan de madurar su sistema inmunológico hasta los 5 años de edad. A partir de los 5 años de edad ya nosotros podemos decir que el sistema inmunológico de ese niño es similar al de una persona adulta. Recién a partir de ahí el hemograma se comienza a parecer similar a una persona adulta. Pero antes de los 5 años de edad ellos no tienen invertido su hemograma. Hablando de invertido, estoy hablando específicamente de neutrófilo y linfocito. Por eso es que la última vacuna de refuerzo, ¿a qué edad lo recibe el niño? A los 4 años, es su último refuerzo, ¿no? Es para dar el último impulso a ese sistema inmunológico para que termine de desarrollar. Listo. Ahora veamos los monocitos en la parte clínica. ¿Para qué nos sirven los monocitos en la parte de interpretación clínica? ¿Qué función tiene? En realidad él nos defiende de todo. Él no dice solamente voy a matar virus, solamente voy a matar bacterias, solamente voy a matar parásitos, porque los monocitos cuando están en tejido son llamados macrófagos. Los macrófagos tienen función de ¿y él fagocita un solo microorganismo? No, cualquier microorganismo extraño que quiera ingresar a mi cuerpo se lo va a destruir. Entonces por eso los monocitos se alteran cuando yo tengo diferentes tipos de infecciones, no solamente bacteriano como lo hace el neutrófilo, no solamente viral como lo hacen los linfocitos, no solamente parasitario como lo hacen los bucinófilos. Los monocitos me defienden de todo proceso infeccioso que pueda lograr entrar al cuerpo. ¿Sería el tercero mayor a la sí, es el tercero. El primero era el neutrófilo, 55 a 65 hasta 70%. El segundo era el linfocito, de 25 a 35 y algunas literaturas mencionan hasta 40. El tercero es monocito, de 4 a 8% y algunas literaturas mencionan hasta el 10% de monocito tenemos en sangre. El cuarto son los eosinófilos, algunas literaturas mencionan de 2 a 5 y otras mencionan de 0 a 7%. Les digo eso porque es lo que más van a leer cuando comiencen a leer de laboratorio. Y el basófilo es el que menos tenemos, es de 0 a 1%. Y miren, acá no hay forma que ustedes confundan cuando miran el microscopio. Estos son glóbulos blancos, estos son glóbulos rojos y los ven estos pequeñitos, son mis plaquetas. Entonces no hay forma en que cuando miren al microscopio ustedes logren confundir un glóbulo rojo con una plaqueta o un glóbulo blanco. En tamaño son completamente diferentes y en forma también. Listo. Entonces continuamos con las plaquetas. Ya les dije, de las plaquetas son las más pequeñitas. ¿Cuánto miden? 2 micrones. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Formar el trombo plaquetario. Y el trombo plaquetario se forma en la hemostasia primaria. Eso ya después lo vamos a desglosar cuando nosotros lo veamos el tema de hemostasia. De las 3 células sanguíneas, la que más teníamos era glóbulos rojos, millones, me dije. Bueno, la segunda célula sanguínea que más tenemos es plaquetas. Nosotros tenemos de 150.000 a 500.000 o algunas literaturas dicen 450.000 plaquetas. Y lo que menos tenemos son glóbulos blancos. Glóbulos blancos nosotros tenemos de 5.000 a 10.000. Esto se lo estoy nombrando porque cuando avancemos en el hemograma ahí van a ver todos los valores que les acabo de decir. Vuelvo a mostrarles. No hay forma que yo confunda las plaquetas, fíjense. El tamaño, normalmente a veces puedo confundir con un glóbulo rojo, pero no hay forma tampoco. Esta mide 2, esta mide 6, el tamaño va a ser completamente diferente, esta es más oscura y pequeña, esta no tiene núcleo. Entonces eso lo vamos a ver. Los glóbulos blancos, ¿dónde estarían ahí en esa imagen? Aquí no hay ni un glóbulo blanco, solo glóbulos rojos y plaquetas. En esta imagen, sí, mira, tenemos glóbulos blancos, tenemos glóbulos rojos y tenemos plaquetas pequeñitas. Pero fíjense, esta es una imagen quizás con 10 y 40 y esta es una imagen más grande